Nosotros tenemos muchas historias que contar de este México y una de ellas está ligada con el petróleo. El petróleo ha sido por muchos años la esencia de la sobrevivencia del presupuesto de México, de los veneros del diablo, ¿no? Decía aquel poema que hablaba de un México negro. Y con ello, pues la historia del petróleo mexicano y Carlos González Gamio, a quien saludo como siempre con mucho cariño esta mañana. ¿Cómo estás, querido Carlos? Mi querido Pedro, buenos días a ti y a todo nuestro numerosísimo auditorio. Y efectivamente, ese poema de Ramón López Velarde, que tú hiciste ahorita referencia, nos pinta de cuerpo completo cuál ha sido nuestra historia del oro negro, ¿no? Ese tesoro que tenemos bajo la tierra. Pero mira, Pedro, ahorita que estamos viendo qué tan en boga está la primera refinería submarina en la historia del mundo, que se llama Dos Bocas, ¿no? A que nadie tiene una refinería submarina como nosotros. Imagínate si ya se inundaba antes, ahorita cómo estará. O sea, tienen que ir a extraer el petróleo, pero en submarinos. Creo que ya encargamos algunos submarinos a Alemania para que vengan a extraer el petróleo. Claro, sí. Pero Pedro, la historia no comienza con la expropiación, porque no podemos soslayar el hecho de que Porfirio Díaz ya que se había inclinado mucho hacia Francia, de una forma u otra tampoco quería tener un conflicto armado con los Estados Unidos. Entonces, cuando descubrimos descubrieron los antepasados que teníamos unos enormes yacimientos petroleros, entonces comienzan las negociaciones entre las grandes refinerías, las grandes empresas de Estados Unidos, y ya desde entonces hubo contratos, pero claro, con tal de invertir en México, pues pagaban una cantidad simbólica de impuestos. Entonces, pasan los años y posteriormente ya en épocas cuando ya se acerca la Revolución Mexicana, pues mira, Henry Lane Wilson y las petroleras pues querían a Huerta, ¿no? Entonces lo apoyaban. Y por otro lado, pues realmente el presidente Woodrow Wilson pues pretendía que hubiera cierta democracia en México, ¿no? Entonces no querían a Huerta, pero el caso es que el tiempo que Huerta estuvo al frente el dictador, el Chacal, estuvo al frente del poder, realmente pues las grandes compañías petroleras pues no pagaban impuestos. Ya después pues vinieron los grandes problemas, ¿no? Ya nosotros estamos pensando que por ejemplo ya con Carranza, Adolfo de la Huerta, el mismo Obregón, tuvieron muchos problemas y hasta que Calles dice que las compañías petroleras debían de renovar concesiones y pagar más impuestos. Y bueno, muy a regañadientes. Las grandes petroleras a regañadientes pagaban impuestos, contrataban de directivos a gente muy importantes, ¿no? Pero bueno, finalmente, como tú lo sabes, Petróleos Mexicanos se crea en 1968 a raíz de la expropiación. Creo que expropiaron en grandes empresas como el Águila, lo que era el Standard Oil, California Petroleum, pues grandes empresas, ¿no? Que te acuerdas que el pueblo daba la medallita y la pulserita y todo para que liquidáramos esa deuda petrolera, no como después que creen que, bueno, ¿para qué hablamos del presente, verdad? Sí. Entonces, después nos vamos dando cuenta de las cantidades enormes que tenemos en el subsuelo y así surge la cuenca de Burgos, la cuenca de Tampico-Misantla, la cuenca de Veracruz, el sureste, que son grandes, pero grandes yacimientos petroleros que nos dieron esa riqueza con la que contamos y con la que, bueno, pues llegaron a pagar, el Pemex llegó a pagar 70% de sus ingresos de impuestos, lo que hizo que nos endrogáramos más, ¿no? Entonces, y fíjate que hubo un señor, Rudecindo Cantarell, que en 1958-59 le dijo a la esposa que había
que había una especie ahí como de chapo de petróleo, así les decían, ¿no? Era un pescador. Un pescador, Mm. un pescador que murió además bastante amolado en el hambre, a pesar de haber descubierto después de un yacimiento que está en Arabia Saudita, el segundo yacimiento más grande en la historia del mundo de petróleo, que es Cantarell, y ese yacimiento enorme, a finales de los 70 se calculaba que tenía 40,000 millones de barriles en su interior, más lo que se acumula esta semana, que estuvo siendo explotado enormemente, al grado de que cuando ya empieza a explotarse Cantarell, llegó un momento en el que creo que el precio del barril llegó a estar hasta $100, y bueno, pues teníamos que administrar la abundancia, como dijo López Portillo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace como para demostrar, como un símbolo de nuestra gran abundancia, de nuestra prosperidad? Se le ocurre hacer una torre enorme entre 81 y 82, ¿no? La idea surge en 76, 77, un torrezón de 54 pisos que fue el edificio más alto de México durante mucho tiempo y que un poco fue el símbolo de la debacle, porque todo ese dinero que se acumuló a través de la captación de petróleo se empezó a gastar en proyectos. ¿Te acuerdas que privatizaban hasta las fábricas de patines? Todo, Sí, todo, claro. todo, 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 todo. Nos hicimos de todo ahí. Y luego le regalábamos petróleo a Cuba y bueno, ya para qué te cuento, ¿no? Pero este es el símbolo que creó esta bonanza petrolera, ¿no? Y después de esto, bueno, hemos visto que contamos con unos cristalinos, transparentes líderes petroleros, ¿no? Ahí tenemos los casos de esos grandes personajes prohombres de este país como Héctor Barragán, a quien le decían Héctor García el Trampas. El Trampas. ¿Te acuerdas? Lo agarraron Trampas. Chava Barragán, aquel gordo que se gastaba fortunas en Las Vegas, ¿no? Sí. Bueno, Era hipocondríaco. hipocondríaco, no me digas. Sí, fíjate que un día alguien le dijo que mejor corriera, que se dedicara a correr para bajar la panza. Y corría con un doctor y una enfermera. No, pues sí. Bueno, y sí bajaba la panza, pero a las rodillas. A las rodillas. Bueno, después de él y Joaquín Hernández Galicia, todos estos grandes prohombres del petróleo, tuvimos hasta eso directores de lo aceptables como Pascual Gutiérrez Roldán, don Jorge Díaz Serrano, Antonio Dovalí Jaimes, que yo conocí la casa alguna vez, vivía por mi casa, una casa muy modesta, después de haber sido uno de los grandes ingenieros petroleros del país. Estuvo ahí Paco Rejas, ¿te acuerdas? Francisco Rojas, bueno, que era gente de Carlos Salinas. Sí, mira ese, Jesús Reyes Heroles. Jesús Reyes el papá y el hijo también. Y el hijo, los dos, y al primero, Paco Liguori, le decía Jesús Reyes Heróleos. Por los petróleos. Sí, cierto, Pancho Liguori, claro. Bueno, ahí tuvimos también a Raúl Muñoz Leos, José Antonio González Anaya, pariente de Carlos Salinas de Gortari, me parece que con cuño. Estuvo el hijo de ese gran señor Adrián Layuz, que no salió como el papá de honrado, porque cuando nacionalizó la banca López Portillo, don Adrián Layuz renunció, ¿te acuerdas? Sí, claro que sí. Estaba. Pero el hijo fue director de Pemex y pues no, cuidado. Y ahorita tenemos uno de los grandes personajes estelares de la política mundial, que es don Octavio Romero, ¿no? Que de Chapingo se fue a Pemex, porque pues yo no sabía en una sola empresa que tuviera un ingeniero agricultor, agrónomo al frente a la mejor del petróleo. Pedro, es un gran fertilizante para las plantas. Y por eso es un agrónomo en Pemex. Pero aparte es un promotor de empleos, porque pues tiene toda su familia ahí metida en Petróleos Mexicanos. A toda la familia, a toda la familia. Como decía aquel, ves el temblor y no tincas. Exactamente. Bueno, yo por eso ya le dije a mi hijo, que es ingeniero agrónomo, mira, hasta dónde puedes llegar si perseveras, ¿no? A director de Pemex. Pues... Entonces, es un poquito la historia de nuestro petróleo en México. Y bueno, es una historia que
pues ahorita estamos de capa caída realmente, ¿no? Pero también te digo una cosa, está a punto de terminar, porque con la pandemia, con la aceleración de la electrificación, de la tecnología, de la digitalización, las energías limpias, de las energías alternativas y limpias, la era del petróleo va a terminar. Y me quedo con una frase: México está haciendo la primer refinería subacuática del mundo. Sí, gracias, Pedro, grábatelo muy bien. Ya la traigo aquí. Gracias, querido amigo. Estaremos en contacto próximamente. Gracias, hermano.